Santa María de Pombeiro fue uno de los más importantes monasterios benedictinos en riqueza y programa constructivo de entre Duero y Miño. La elección del lugar para su implantación muestra todavía hoy cómo las comunidades monásticas procuraban construir en las mejores tierras agrícolas, en áreas bajas donde había agricultura de regadío y abundancia de agua. La construcción de la iglesia, tal como hoy se encuentra, a pesar de las numerosas reformas durante los siglos XVII y XVIII, corresponde a la época románica. Probablemente se inició en el último cuarto del siglo XII, pero no se terminó hasta las primeras décadas del siglo XIII. Así parece indicarlo el tipo de roseta de la fachada occidental y la escultura y alzado del portal occidental. En Pombeiro, el portal axial es un ejemplo de notable escultura en lo que respecta a las arquivoltas, en una de las cuales se adoptan aduelas, con escultura propia de capiteles, en correspondencia con los portales de la sede de Braga y de San Pedro de Rates, donde se forjó este estilo. Esta iglesia conserva dos inscripciones de la época románica de notable importancia para conocer su historia. La inscripción conmemorativa de la dedicación de la iglesia indica que fue consagrada el 14 de agosto de 1214. Esta inscripción se encuentra grabada en la cara exterior de la pared de la nave, a la derecha del portal lateral norte del templo. Es un edificio muy bien diseñado, de gran calidad constructiva y que parece fue ejecutado de una sola vez. La escultura del portal de San Vicente de Sousa muestra que el románico portugués tiene soluciones de mucha originalidad, siendo este uno de sus mayores valores. La iglesia del Salvador de Uñao, a pesar de las transformaciones que sufrió a lo largo del tiempo y que alteran bastante la construcción románica, conservó el epígrafe que registra la consagración de la iglesia el 28 de enero de 1165. El portal occidental fue construido en la primera mitad del siglo XIII y es comparable al de las iglesias de San Pedro de Ferreira, en Pasos de Ferreira, San Vicente de Sousa y Santa María de Airaes, estas últimas también situadas en el municipio de Felgueiras. Los capiteles decorados con elementos vegetales son los mejores ejemplares de este tipo de escultura en todo el románico del norte de Portugal. La iglesia de Santa María de Airaes está ya documentada en los registros de 1220 como Eclesia de Airaes en el juzgado de Felgueiras. Interpretando las soluciones románicas de la región del Valle de Sousa, esta iglesia data de finales del siglo XIII o principios del XIV, dado el aspecto tardío de algunos elementos, como los capiteles del portal principal y las molduras y capiteles de la cabecera. Es un ejemplo que muestra que el patrón constructivo de la época románica en esta región tuvo una larga permanencia. Visitar la iglesia de San Mamés, pensar en la función de protector del ganado de su patrono, observar el paisaje envolvente y el entorno de la iglesia, es percibir el testimonio de los cambios históricos del poblamiento y de las condiciones económicas de este enclave serrano, anteriormente destinado al pastoreo. La iglesia de Villaverde es un templo construido en estilo románico tardío, que data ya del siglo XIV. La pintura mural de la iglesia de Villaverde, hoy en día muy residual, muestra que a veces en iglesias sin gran aparato arquitectónico
trabajaron artistas de gran calidad, como según parece es el caso del pintor Arnaús, responsable de una de las campañas pictóricas. Es curioso constatar que la iglesia de San Mamés de Vilaverde presenta tanto una solución arquitectónica tardía, de repetición de las formas románicas ya en el siglo XIV, como constituye un ejemplo de modernidad respecto a la pintura. En este sentido es una clara lección de historia de arte. Según los registros de 1258, Sancte Marie de Vilar era honor de don Gil Martins, de la estirpe de los Sousoes. La torre de Vilar, que data de la época gótica, más que una construcción militar es un símbolo del poder señorial sobre el territorio. De planta rectangular, la torre está construida en excelente aparejo de cantería granítica, con presencia de marcas de cantero. La fachada sudeste presenta un vano de puerta rectangular al nivel del segundo piso, al cual se accedía por el exterior a través de una escalera de madera. En el interior hay vestigios en las paredes que ponen de manifiesto la función residencial de esta torre, compuesta por varios pisos, siendo el último el correspondiente al adarve, que circundaba la parte superior. Las primeras referencias sobre la pedanía de Abeleda se remontan a finales del siglo XI. No obstante, la iglesia que hoy vemos corresponde a una época mucho más tardía. De la edificación románica apenas se conserva la nave. Es en la fachada occidental, en el portal, donde se conservan los elementos románicos más evidentes, aunque muy tardíos. Ahí se hace patente la larga permanencia de las formas románicas que marcaron de forma particular la arquitectura medieval portuguesa. El puente de Vilela está compuesto por 4 arcos de vuelta perfecta que se apoyan en 3 machones reforzados con tajamares. Considerando las características técnicas y constructivas presentes, este puente data de los siglos XVI-XVII, siendo cierto que ya existía en 1758, pues es mencionado en las memorias parroquiales. La iglesia de Santa María de Meinedo data del siglo XIV, por lo que presenta un programa arquitectónico muy sujeto a la persistencia del románico rural. Esto demuestra que este estilo constructivo fue muy apreciado hasta épocas tardías. Merece ser destacada la imagen en caliza de Nuestra Señora de Meinedo, que conserva restos de policromía. Es una escultura gótica cuya gran devoción está bien documentada. El puente de Espindo sobre el río Sousa asegura la unión viaria entre Bustelo y Boim. Los puentes de la época gótica utilizan más sistemáticamente una estructura en caballete con un arco o arcos de mayor amplitud en el centro para ofrecer menor resistencia al agua en época de crecidas. A pesar de que el puente de Espindo corresponde a esa tipología, su construcción es de la época moderna. La iglesia del monasterio de San Pedro de Ferreira es un edificio muy singular, de gran calidad constructiva y decorativa. En el portal principal hay modelos decorativos originarios de la sede de Braga. La escultura de las arquivoltas se compara tanto con el portal del obispo de la Catedral de Zamora, como con los modelos adoptados en San Martín de Salamanca, e incluso con soluciones decorativas propias del arte almohade. La cabecera muestra una organización peculiar dentro del románico portugués.
Es notable la calidad escultórica de los capiteles de los portales laterales, unos historiados, otros con lacerías y animales y otros con decoración vegetal. Esta construcción data de principios o mediados del siglo XIII. Lindando con la fachada principal, esta iglesia conserva las ruinas de una anteiglesia de función funeraria, excelente y raro testimonio de este tipo de construcciones que muchas de las iglesias románicas portuguesas presentaban. La fundación del monasterio de San Pedro de Cete se remonta al siglo X. La tradición lo atribuye a don Gonzalo Obeques, que está sepultado en la capilla situada en la parte baja de la torre de la fachada principal, cuya decoración data de la época manuelina. La iglesia, tal como hoy se encuentra, no corresponde a épocas tan remotas. Su construcción es gótica, como se puede ver en la decoración de la fachada, la relación entre el largo y el ancho de la iglesia, en los capiteles y en las ménsulas. La reconstrucción data del siglo XIV y está bien documentada en la inscripción funeraria del abad don Esteban Anes, que se encuentra embutida junto a su sarcófago en la cara interna de la pared norte de la capilla mayor. La ermita se localiza en un valle abierto y llano, donde discurre una ribera que hoy en día está ocupada por la arboricultura y la viña. Su ubicación tiene relación con la evocación a Nuestra Señora del Valle, en cuanto está ligada a los intereses agrícolas de los habitantes de la región. Su festividad se celebra el 8 de septiembre. La construcción de esta ermita puede datar de principios del siglo XVI, como indica la cabecera, o de finales del siglo XV. La decoración del portal y la escultura que presenta muestran cómo la persistencia de los motivos románicos se prolongó en el tiempo. Este es uno de los aspectos más interesantes de la capilla, dentro de la arquitectura religiosa del Valle del Sousa. En esta ermita todavía quedan vestigios de pintura mural, aunque muy fragmentados, cuya datación se sitúa entre 1530 y 1540. San Salvador de Pazo de Sousa fue fundado por Tructesindo Galindiz y su mujer Animia. Tuvo su origen en un monasterio que se remonta al siglo X y adoptó la regla de San Benito en 1090. En el contexto de la arquitectura románica de la Abadía del Sousa, la iglesia de San Salvador, que data del siglo XIII, es un monumento patrón porque presenta una manera muy particular de decorar, tanto por los temas como por las técnicas empleadas en la escultura. Pazo de Sousa constituye, en este contexto, un edificio nuclear donde las tradiciones locales y las influencias del románico de Coimbra y de Oporto se mezclan, generando un estilo de románico nacionalizado de las Bacías del Sousa y Bajo Támega. En el interior de la iglesia destaca por su programa escultórico el sepulcro de Egas Moniz. En él se narra la gesta de este descendiente de una de las más poderosas estirpes de la nobleza de la zona de entre el Duero y el Miño. El memorial de la ermita está ubicado junto a la carretera vieja que venía de Oporto y atravesaba Paso de Sousa pasando por el puente de Bao. La tradición asocia este monumento a la conmemoración del paso del cortejo fúnebre de la reina Santa Mafalda, fallecida en 1256, y solemnemente transportada desde Oporto hasta el monasterio de Arouca. La función de estos monumentos, aunque no esté totalmente clara, se relaciona con la colocación de tumbas como evocación a la memoria de alguien. Habitualmente situados en caminos o cruces de vías, consagraban lugares de paso que el hombre siempre necesitó simbolizar. Las características estilísticas patentes en su decoración sugieren una cronología en torno a mediados del siglo XIII. En 1105 ya hay testimonios de la existencia de la iglesia de Abragao,
pues Paio Pérez Romeu lega en su testamento la cuarta parte del Sancto Petro de Auregán al monasterio de Paso de Sousa. No sería aquel el edificio correspondiente a la capilla mor románica que hoy se conserva, pues esta data del segundo cuarto del siglo XIII, correspondiente a la reedificación, que la tradición atribuye a la iniciativa de dona Mafalda, hija del rey don Sancho II. La cabecera es una magnífica muestra de arquitectura románica tanto en el cuidado aparejo como en el friso que presenta exteriormente. La iglesia de Sant Gens de Boelle, que fue construida entre mediados y finales del siglo XIII, es un monumento bastante curioso dentro de la arquitectura románica portuguesa, que nos muestra expresiones decorativas originales, muy rurales y regionales. La exuberancia escultórica de las ménsulas testimonia dos de los aspectos que más caracterizan a la escultura románica: el gusto por la variedad y la intención de impresionar. Las marcas de cantero de Boelle, frecuentes y repetidas, sugieren que la iglesia fue construida por media docena de ellos. En la feligresía de Gándara, la iglesia de San Salvador de Cabeza Santa es un buen ejemplo de la arquitectura románica portuguesa y corresponde al tipo más común de templos construidos en el románico de Portugal. Está formada por una única nave y por una cabecera rectangular, ambas cubiertas por tejados de madera. Es igualmente un testimonio significativo de la existencia de cuadrillas de artistas itinerantes. La decoración de las portadas de esta iglesia y la escultura de los capiteles, tanto de los portales como del arco que divide la nave de cabecera, son muy semejantes a los de la iglesia de San Martín de Cedofeita en Oporto. Esta tiene una decoración muy parecida a la que se utilizó en la construcción románica de la sede portuense. Estas influencias indican que esta iglesia parroquial data de las primeras décadas del siglo XIII. El Memorial de Sobrado, o si lo preferimos, el Marmoiral de Boa Vista, data del siglo XII. En la base del monumento hay una lápida de sepultura donde fueron grabadas una espada y una cruz dentro de un círculo. Este tipo de cruces tiene habitualmente en la época medieval la función de proteger tanto los sepulcros como las entradas de los templos. Es un monumento funerario conmemorativo cuyo origen probable era el de señalar el lugar del enterramiento. La iglesia de San Miguel de Eja, por las características que presenta, no es anterior al siglo XIV. Es un ejemplo de arquitectura que se enmarca en el románico de resistencia, que tanto distingue a otras iglesias románicas del Bajo Támega, y donde ya se hacen patentes soluciones del gótico rural, como es visible en la decoración de arco del crucero y del portal sur. Esta iglesia se encuadra en el territorio de la Civitas de Eja, que fue un importante enclave militar y administrativo de esta región en el inicio de la Reconquista. Su aspecto actual se debe en parte a posteriores añadidos y modificaciones de mediados del siglo XVII, entre los cuales destacan la capilla mor y el campanario. Según la tradición, el castillo de Aguiar de Sousa fue atacado por Almanzor en 995. El lugar de la implantación de lo que queda de una antigua fortificación pone de manifiesto la preocupación por la defensa del territorio. De acceso difícil, rodeado por montes más altos que restan visibilidad, el castillo de Aguiar de Sousa se relaciona con la organización del territorio en el proceso de la Reconquista. Los registros de 1258 se refieren al juzgado de Aguiar de Sousa, en el cual se integra la pedanía de Castelo de Aguiar,
anotándose que sus moradores tenían que asegurar la guarda del castillo cuando el rey estuviese en guerra. Los vestigios que hoy encontramos permiten concluir que se trataba de una construcción de planta cuadrada, con paredes espesas de albañilería de pizarra.